Sistema genital masculino y femenino. Un caos. Concepción y formación del ser humano. Carla Solange García, año 2014. La diferenciación sexual. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, el cual contiene el gen SRY que determina la formación de los testículos, y bajo su influencia tiene lugar el desarrollo masculino y en su ausencia se establece el desarrollo femenino. Las gónadas adquieren características masculinas o femeninas en la séptima semana. Las gónadas primero aparecen como crestas gonadales por la proliferación del epitelio y la condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales primigenias aparecen en la sexta semana de desarrollo y se originan del epiblasto y migran a través de la línea primitiva hasta la cresta germinal en la sexta semana. Se forman los cordones sexuales primitivos que conectan con el epitelio superficial y es imposible diferenciar entre masculino y femenino. A esta etapa se lo denomina como gónadas indiferenciadas. Testículos. La dotación cromosoma X y de las células. En el cromosoma Y, el gen SRY determina la formación del testículo o los cordones medulares. Los cordones se dividen en una red de líneas de células que originan los túbulos de la red testicular. La túnica albúgina separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren la forma de herradura y en las extremidades continuas a la red testicular contienen células germinales primitivas y células desertoris que derivan del epiblasto. Las células de Leydig aparecen en la octava semana y producen testosterona. Influye en la diferenciación celular de los conductos genitales y los genitales externos. Los cordones son sólidos hasta la pubertad. En ese momento adquieren una luz conformándose con los conductos seminíferos, que se unen a los túbulos de la red testicular y se introducen en los conductillos eferentes, los cuales forman las partes restantes de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico. Se unen a la red testicular y el conducto de Wolff se convierte en conducto deferente. Los ovarios. La dotación cromosómica es XX. Los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células irregulares que contienen células germinales primitivas, las cuales ocupan la parte medular del ovario. Luego desaparecen y son sustituidos por estromas vasculares y la médula ovárica. El epitelio superficial prolifera en la séptima semana, originando los cordones corticales. Al tercer mes, los cordones se dividen en grupos aislados de células que proliferan y rodean a cada ovario con una capa de células epiteliales y células foliculares. Este y el ovogónio constituyen el folículo primitivo. Los conductos genitales en el sexo masculino. Los túbulos epigenitales establecen contacto con los cordones de la red testicular y forman los conductos eferentes del testículo. Los túbulos paragenitales no se unen a los cordones de la red testicular y su vestigio se denomina paradídimo. Cranealmente, el apéndice del epidídimo, los conductos mesonéfricos forman los principales conductos genitales. Los conductos mesonéfricos se alargan y forman el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta la parte incipiente de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos forman el conducto deferente. En la región más alta de las vesículas seminales forman el conducto eyaculador y los conductos paramesonéfricos degeneran en el sexo masculino, excepto en el apéndice del testículo. Conductos genitales en el sexo masculino. Los túbulos epigenitales establecen contacto con los cordones de la red testicular y forman los conductos eferentes del testículo.
Los túbulos paragenitales no se unen a los cordones de la red testicular. Su vestigio se denomina paradídimo. Cranealmente, el apéndice del epidídimo, los conductos mesonéfricos forman los principales conductos genitales. Los conductos mesonéfricos se alargan y forman el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta la parte incipiente de la vesícula seminales, los conductos mesonéfricos forman el conducto deferente. En la región más allá de las vesículas seminales forman el conducto eyaculador. Los conductos paramesonéfricos degeneran en el sexo masculino, excepto en el apéndice del testículo. Conductos genitales femeninos. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales en el sexo femenino, donde se identifican tres partes en cada conducto. Una parte vertical craneal que se abre a la cavidad abdominal, la parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y la parte vertical caudal que se fusiona con los homólogos del lado opuesto. Con el descenso del ovario, las primeras dos partes se convierten en trompas uterinas y las partes caudales se fusionan y forman la cavidad uterina. Se forma un pliegue pélvico transverso, constituye el ligamento ancho del útero y el útero dividen a la capa pélvica en una bolsa rectouterina y la bolsa útero-vesical. Los conductos paramesonéfricos se fusionan y forman el cuello del útero. Vagina. Después de que la punta de los conductos paramesonéfricos alcanzan el seno urogenital, se forman 12 vaginaciones sólidas a partir de la parte pélvica del seno, el bulbo vaginales, que proliferan y forman una sólida placa vaginal. El extremo craneal prolifera y aumenta la distancia entre el útero y el seno urogenital. En el quinto mes de excrescencia vaginal, es canalizada por completo. El fondo del saco vaginal es paramesonéfrico y la vagina tiene origen doble. En la parte superior procede de la cavidad uterina y la parte inferior deriva del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por el himen. Aparece una pequeña abertura en la vía perinatal y los restos de los túbulos excretores craneales y caudales, epóforos y paraóforos. El conducto mesonéfrico desaparece excepto por una parte craneal en el epóforo y una caudal en la parte del útero o vagina, momento posterior que forma el quiste de Gardner. Los genitales externos en el sexo masculino dependen de los andrógenos secretados por los testículos y el rápido alargamiento del tubérculo genital falo, el cual tira de los pliegues uretrales hacia adelante formando las paredes laterales del surco uretral, que se alargan pero no alcanzan el glande. El revestimiento epitelial del surco endodermo forma la placa uretral. En el tercer mes, al final, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la capa de la placa uretral y forman la uretra peniana y no se extiende hasta la punta del falo. La parte más distal de la uretra se forma en el cuarto mes. Las células ectodérmicas de la punta del glande se introducen hacia el interior y forman el reducido cordón epitelial. Este adquiere una luz y forma el meato urinario externo. Las protuberancias escrotales se originan en la región inguinal y se desplazan caudalmente. Cada protuberancia forma la mitad del escroto separados por el tabique escrotal. Los genitales externos en el sexo femenino. El estrógeno estimula el desarrollo de los genitales externos en el sexo femenino. Los tubérculos se alargan ligeramente y forman el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y se convierten en labios mayores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. Los surcos urogenitales forman el vestíbulo. El descenso de los ovarios. Los ovarios se establecen por debajo de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio y el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario, propiamente dicho, ligamento del útero, el cual se extiende hasta los labios mayores. El descenso de los testículos.
es al finalizar del segundo mes del mesentero urogenital que une el testículo del mesonefro y a la pared abdominal posterior. El mesonefro se degenera y pasa a ser ligamentosa, que se conoce como ligamento genital caudal. El gubernáculo o condensación mesenquimatosa es rica en matrices extracelulares. Antes del descenso termina en la región inguinal. Cuando el testículo desciende se forma una parte extraabdominal que va desde la región inguinal hasta las protuberancias escrotales entre el conducto del suelo del escroto. En las 12 semanas los testículos alcanzan la región inguinal. En las 28 semanas migran a través del conducto inguinal. En las 33 semanas alcanza el escroto y el peritoneo de la cavidad abdominal forma una evaginación, proceso vaginal que sigue la trayectoria del gubernáculo acomodado de las capas musculares y faciales del cuerpo que forman el conducto inguinal. El testículo desciende a través del anillo inguinal y el testículo se cubre por una capa visceral de la túnica vaginal y el resto forma la capa parietal de la túnica vaginal.